Hola amigos de Cápsulas de Teología, espero que todos estén bien. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes, con todos vosotros, un regalo navideño, un regalo propicio para esta fecha. Y quiero hacer algo que no es lo que hago. Generalmente recomiendo una cápsula en particular. En alguna ocasión he recomendado más de una. Pero en esta ocasión quiero recomendar un grupo de cápsulas que nos viene bien para esta fecha de Navidad, para esta temporada de fiestas, para esta temporada decembrinas. Porque si bien es una oportunidad propicia para compartir con otros el Evangelio de Cristo, también es una oportunidad propicia para los que se burlan del Evangelio, para los escépticos, para los que quieren buscar cualquier error, cualquier detalle allí. Y es cierto que la Biblia, eh, tal, tal como la conocemos hoy, no menciona una celebración específica, sea el 25 de diciembre o alguna otra fecha del año. Pero lo cierto es que Cristo nació. Eso es históricamente cierto. Aún los historiadores escépticos, no cristianos, no religiosos, dan seguridad de ese hecho, ¿no? Y es precioso porque en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 1, Gálatas capítulo 4 y otros pasajes, podemos ver allí acerca del nacimiento del Salvador de los pecados de la humanidad. Mateo capítulo 1, allí el ángel le dijo a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y muchos argumentan que la Navidad no es bíblica, otros que sí se debe celebrar, pero no se debe celebrar el 24 o el 25 de diciembre o el 6 de enero, depende la división que tomes, si la división de la Epifanía para la iglesia oriental, 6 de enero, o la división de la iglesia occidental para el 25 de diciembre. Y se forma un lío allí y olvidan lo más importante, que Cristo nació. Sea en la fecha que haya sido, nació, no nació en la nada. No nació en un día que no existe. Nació y como cristianos le celebramos. Y le celebramos durante todo el año. Tal vez durante esta época del año se intensifica un poco el asunto de la tradición, el asunto de los adornos, el asunto del compartir, pero le celebramos durante todo el año. Y yo quiero recomendar en esta ocasión algunas cápsulas que nos pueden ayudar a hacer frente a esos ataques. Porque es cierto que hablamos que la palabra Navidad significa nacimiento, tal, pero va mucho más allá. Y es interesante que el diccionario de teología o cualquier diccionario de teología nos va a hablar de un evento histórico, pero de una realidad teológica importante, y es lo que a nivel teológico se conoce como el nacimiento virginal del Señor Jesús, de Yeshua en hebreo, del Hijo de Dios, del Cristo de Dios, del siervo de Yahweh, de acuerdo a Isaías 53, del siervo del Señor. Esas cápsulas que voy a recomendar, yo no las conocía. Yo las conocí a raíz del maravilloso trabajo de la hermana Priscila Fonseca. Y desde acá, desde Cápsulas de Teología, enviamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a nuestra hermana Priscila Fonseca, que saca libros y recomienda libros hasta debajo de la tierra. Me encanta leer, me encanta recomendar libros. Veo también otros hermanos y hermanas en YouTube, otros booktubers que recomiendan libros, pero claro, uno no puede estar toda la vida viendo recomendaciones del libro o leyendo el libro, porque si no se muere de hambre, hay que hacer algo. Pero Priscila Fonseca, o sea, lo hace con una gracia, lo hace con un profesionalismo, y me encanta cuando ella comienza sus videos. Priscila, si nos está viendo, Dios te bendiga, ella comienza sus videos. Hola, y ahí empieza con su rollo del libro. Entonces, yo recomiendo, después de dar las gracias a Priscila, que sigan a la hermana Priscila Fonseca. La pueden encontrar en Instagram como Pris en el cielo. Así la encuentran, ¿no? Pris en el cielo. Y en Facebook
la encuentran como Priscila Fonseca. Priscila Fonseca, la recomiendo, hace un trabajo maravilloso, hace un trabajo estupendo y se las recomiendo también allí. Y tiene un espacio en internet, una página web de reflexiones, testimonios, habla un poco de teología. Encuéntrame en el cielo.wordpress.com. La recomiendo. Pero es que no puedo dejar de pasar por alto la oportunidad. Priscila es de México y allí en México está una super librería que me encanta. Wow, cómo quisiera vivir allí en Ciudad de México con cafetería y todo. Lugar allí para relajarse, libros, muebles, sofá. Papiro 52. Recomiendo el trabajo de los hermanos de Papiro 52 y tiene también su tienda en línea y ellos están allí en la Ciudad de México. Recomiendo el trabajo de ellos. Papiro52.com se llama la página y esto es en relación al papiro más antiguo del siglo II, el papiro más antiguo que se conoce de el Nuevo Testamento, en este caso del Evangelio de Juan, específicamente algunos versículos, un fragmento muy chiquitito del capítulo 18. Entonces recomiendo a Priscila porque y a Papiro 52 me han ayudado a descubrir recursos que yo no conocía. Entonces, entre los tres recursos, entre las tres cápsulas que quiero presentar en el día de hoy, está aquí la primera, ¿no? Frente a ustedes, frente a vosotros, allí en vuestras pantallas, Pulverizando mitos, cristianismo versus secularismo, por el hermano Uber Valverde. Pulverizando mitos, y voy rápido con una reseña que le hizo el hermano costarricense Sixto Porras, el director regional de Enfoque a la Familia, y el hermano Uber Valverde también es de Costa Rica, es como mi esposa, es tico, es costarricense, acerca de este libro buenísimo, que lo conocí por medio de mi hermana Priscila Fonseca. El hermano Sixto Porras dice: hoy vivimos en un mundo donde los mitos y el relativismo moral dominan el ambiente. Esto se ha establecido en un desafío para la generación más joven porque en sus centros de estudio, en las películas y en la internet están siendo bombardeados con estos pensamientos que se han vuelto comunes. Esto significa que un cristiano tiene que vivir contracorriente y debe tener fundamento para defender su fe ante un mundo gnóstico, ateo y herido. Y podríamos decir más cosas. Este libro aborda el tema de los mitos con conocimiento, buena referencia bibliográfica y en una forma amena para todo público. Disfrutará este libro porque le permite hacer un recorrido histórico por la antigüedad y el mundo actual para refutar los mitos que podrían estar creyendo sus amigos y compañeros. Además, le dará herramientas para hablar con seguridad sobre los diferentes temas y sobre todo para dar defensa de su fe con datos históricos irrefutables. Priscila, creo que estás en línea. Lo conocí gracias a ti, Pulverizando mitos de Uber Valverde. La gente comienza, no, pero eso es un mito, pero la Biblia es un mito, pero la resurrección es un mito. No, pero lo de Jesús es una historia tomada de tal parte, tomada de Zoroastro, tomada del otro Dios, tomada de Mitra, de Krishna, de Tamuz. Y ahí empieza. Y lo interesante es que cuando hacemos un estudio, un análisis de rigor histórico, son todos estos movimientos donde no hay comprobación histórica ninguna, que realmente son leyendas, las que han tomado cosas prestadas del cristianismo. Y el hermano Valverde aquí, wow, 14 capítulos. Habla del zoroastrismo, el dios Mitra, Horus, Osiris e Isis, Krishna, Tamuz o Dumus, Adonis, Buda, Zeus, los hijos de Zeus, el sol y el zodíaco, Quetzalcóatl, pulverizando el código Da Vinci, muy de moda entre los jóvenes, Jesús como personaje histórico y su resurrección, fue real que existió, fue real su resurrección y la confiabilidad de la Biblia, tan atacada en estos tiempos, la confiabilidad de la Biblia. Y termina Sixto Porras. Le animo no solo a leer el libro para crecer, sino que pueda establecer un grupo de diálogo para que lo analicen a profundidad. Este libro también puede ser utilizado como un instrumento para evangelizar a sus amigos y sus compañeros. Este libro fortalece la fe. Este libro realza que realmente Cristo, el Señor, nació y murió. En la fecha que usted le ponga, en la fecha que quiera,
La gente se pone a discutir la fecha, pero no les interesa amar a Cristo, no les interesa amar la Biblia. Y Uber Valverde hace un trabajo fantástico, hermano Uber, te felicito, pulverizando mitos. Es un trabajo serio, lo demuestra la bibliografía extensa aquí en sus notas finales que el hermano presenta. No es un trabajo de la noche a la mañana y no todos los libros pueden entrar dentro de la categoría de lo cual Priscila es experta, apologética, y tiene una sección donde recomienda ayudas extras, ¿no? Videos, libros, etcétera, como material complementario. Así que ante ustedes, una de las cápsulas, estamos en Navidad, hay que hacer algo distinto, pulverizando mitos por Uber Valverde. Nadie se va a arruinar por comprar este libro sobre los $10 en Amazon y allí puedes colocar, Priscila, el precio en pesos, obviamente, si lo tienen en Papiro 52, a quienes enviamos también aquí un saludo por su gran trabajo. Buena letra, no es un libro extenso, de fácil lectura, ameno, agradable, organizado y realmente muy, muy económico. ¿Ok? Por Amazon, no trabajo con Amazon, pero lo puedes encontrar sobre unos $10. Y la reseña que tiene en Amazon es la siguiente: este libro ofrece una respuesta clara y concisa a los ataques hechos en contra de Jesús y el cristianismo, el secularismo en las universidades y en las redes sociales. Muy importante, es un libro muy práctico. Y en las redes sociales, ¿no? Que difunden mentiras diciendo que los fundamentos del cristianismo han sido plagiados de religiones y mitologías antiguas. Y cuando se hace un trabajo de rigor, como el de el hermano Uber Valverde y las otras cápsulas, los otros autores que voy a recomendar, es totalmente a la inversa. Con este libro, el lector tendrá las herramientas necesarias para refutar varios ataques contra el cristianismo, la Biblia y la resurrección de Jesucristo. Una herramienta indispensable, una herramienta de apologética indispensable para el siglo XXI. Ahí está, pulverizando mitos de Uber Valverde. Fantástico trabajo. Y al lado de pulverizando mitos del hermano Valverde, quiero colocar un libro que también lo conocí gracias a Priscila Fonseca, y es La Navidad. La siguiente cápsula que quiero recomendar a ustedes, a vosotros, La Navidad, origen, significado y texto. Nada más y nada menos que por Justo González y publicado por Mundo Hispano. En el caso de Pulverizando Mitos, es una publicación independiente, pero lo quiero colocar al lado porque si bien es cierto que el hermano Justo González, ¿no?, lo conocemos por su extenso volumen de historia del cristianismo, ha publicado más de 150 libros, nadie puede dudar que es un gran historiador, pero tal vez nos vemos tentados a tomar el libro de don Justo González, La Navidad, origen, significado y texto, solamente por este tiempo. Pero el de Pulverizando Mitos tiene un valor añadido, porque lo puedes usar para cualquier discusión apologética en cualquier momento del año ante los ataques que se le hacen al cristianismo. Máxime en tiempos de Navidad, no, que el 25 de diciembre están celebrando un dios falso, que el 25 de diciembre nació Cristo junto a otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y Priscila, junto con otro hermano, hizo un trabajo fantástico refutando todos esos memes allí que se burlan en cuanto de la manera como los cristianos celebraban la Navidad y toda esta fecha del 25 de diciembre tal. Justo González en La Navidad, origen, significado y texto hace un trabajo fantástico. En cuanto a la reseña acá, el doctor Justo González, con su reconocida autoridad histórica, te guiará a reflexionar sobre las razones que tenemos los cristianos para celebrar la Navidad. ¿Cuál es la fecha para hacerlo? ¿Es el 25 de diciembre para la parte de la iglesia occidental o el 6 de enero, la Epifanía, para la parte de la iglesia oriental? Podrás leer homilías y sermones en los cuales los líderes cristianos de los primeros siglos te ilustrarán acerca de las razones muy importantes, teológicas, es decir, razones fundamentadas en el Evangelio por las cuales los cristianos empezaron a celebrar la Navidad, y si esas razones son válidas todavía hoy en nuestro comercializado siglo XXI. Y es interesante porque quiero tomar las palabras del hermano William Lane Craig en su libro Fe Razonable,
¿no? Y quiero tomar las palabras de John McDowell: no dejes tu cerebro en la puerta. Realmente el cristianismo no es un salto al vacío. El cristianismo es una fe razonable. No nos han lavado, no nos han quitado el cerebro. El cristianismo o Jesús o la Biblia no es un queso suizo, como dice McDowell, ¿no? Tiene algunas cosas buenas, pero muchos agujeros. No, 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 no. Uber Valverde demuestra que no es un queso suizo, así como así. Justo González, en La Navidad, Origen, Significado y Textos, como gran historiador, y por eso creo que ambos libros son complementos, los recomiendo, ¿no? Pues allí ellos nos enseñan todo lo contrario a lo que nos quieren hacer creer todos estos mitos, ¿no? Todos estos mitos de los cuales se nos acusa. Se acusa a la Biblia, a Jesús, a Dios, al cristianismo. Realmente, ellos, quienes hacen esas acusaciones, de allí es que vienen los mitos. Continuamos con la reseña del libro del doctor González, La Navidad, Origen, Significado y Texto. En palabras del autor, en el presente ensayo propongo empezar discutiendo los orígenes de la Navidad. Esta sección, que ocupará buena parte del ensayo, se propone ayudarnos a entender esos orígenes, incluso cualquier influencia pagana que pueda haber existido, que es algo de lo cual se acusa, que es una fecha pagana, que el árbol es pagano, que la fecha del 25 de diciembre es pagana, que todo es pagano, pagano. Justo González hace un trabajo magistral, ¿no? De ahí pasaremos, dice el doctor González, a otra sección en la que se incluyen unos breves textos que sirven de ejemplo del modo en que los antiguos cristianos se referían al nacimiento de Jesús. Muy importante. Por último, trataremos de explicar las razones teológicas, qué bueno, que llevaron a la insistencia de la iglesia antigua en la celebración del natalicio de Jesús. El propósito de este libro puede cumplirse si comprendes el profundo significado de esta celebración y recuerdas en familia la milagrosa encarnación de Dios en Cristo. En palabras del autor, eso es lo que celebramos en Navidad. Y yo recuerdo que hace años cantábamos en mi país, en Venezuela: Cristo vino al mundo en Navidad, y eso es lo que importa. Es un libro corto, 159 páginas, buena letra, buena lectura, capítulos muy completos, se divide en las tres partes: los orígenes, texto, significado, para un total de 16 capítulos y un poco más de 150 páginas, 159 en total. Y este libro, publicado por Mundo Hispano, es muy reciente, año 2019. Y el del hermano Uber Valverde, Pulverizando Mitos, es otra cosa que me gusta de estas cápsulas, de estos libros. Tiene, si quitamos la bibliografía, 148 páginas, ¿no? Y su publicación es del año 2017. He visto los reviews allí en Amazon, en la internet, y tiene muy, muy buenas opiniones. Y junto a estos dos, ya tal vez de una manera más teológica, más reflexiva, más redentora, más aplicativa, un clásico que también lo conocí gracias a mi hermana Priscila Fonseca. Usted tiene que ir al espacio en Facebook de Priscila Fonseca. Usted tiene que ir a Instagram, Pris en el cielo. Usted tiene que ir al espacio de Encuéntrame en el cielo, wordpress.com, de Priscila Fonseca. Si no la sigue, está en pecado. Está en pecado si no sigue a Priscila Fonseca. La Navidad oculta, de Timothy Keller. La sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo, un libro tapadura, publicado por Bronman y Holman en español. El mensaje de Navidad es que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Fíjate que no dice que del mundo salió una luz, sino que al mundo vino una gran luz. Vino desde fuera. Hay una luz afuera de este mundo y Jesús ha traído esa luz para salvarnos. Si bien Pulverizando Mitos, de Uber Valverde, y La Navidad, Origen, Significado y Texto, de Justo González, tienen sus aplicaciones, pero son más académico-histórico, lo cual sienta las bases para continuar el trabajo investigativo. Timothy Keller es histórico bíblicamente hablando, y nos lleva a la parte reflexiva, ¿no? Es un libro
muy bueno también. Este es un poco más corto, 123 páginas con sus respectivas notas, y su publicación por Brockman y Holman año 2017. Todo una joya, ¿no? Y aquí tiene sus capítulos, 8 capítulos, ha resplandecido una luz, y bueno, ahí sigue, ¿no? ¿Dónde está el rey? La fe de María, la fe de los pastores, una espada en el alma, la doctrina de Navidad, etcétera. Es un libro fantástico. Y aquí en la introducción dice Timothy Keller: la Navidad es el único día festivo cristiano que también se festeja secularmente. Podría decirse que es la fiesta más grande de nuestra cultura. Como consecuencia, existen dos fiestas diferentes que celebran millones de personas al mismo tiempo. Fíjate cómo él, desde su pluma, o mejor dicho, desde las teclas de su computadora o de su ordenador, diríamos en España, ya comienza desde la introducción un trabajo reflexivo, ¿no? Esto produce cierta incomodidad en ambas partes. Muchos cristianos no pueden pasar por alto que los festejos públicos alrededor de Navidad cada vez más evitan cuidadosamente toda referencia a sus orígenes cristianos. Y obviamente, porque se van por la parte comercial, por la parte del dinero, por la parte del consumismo, etcétera, 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 ¿no? Y luego él sigue hablando del verdadero significado de la Navidad. Tal. Y lo interesante es que el hermano Keller en cada capítulo abre con un texto bíblico, y a medida que va avanzando el capítulo hace algunas reflexiones, ¿no? Estoy aquí en el capítulo 2, alguna reflexión. Él lanza lo que pudiéramos llamar perlas. La historia del Evangelio cambia nuestra manera de leer otras historias, ¿no? El Evangelio es una buena noticia, no un buen consejo. Tremendo, tremendo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Las famosas palabras, ¿no? Y habla del poder de Dios en Romanos 1, 16 y 17, ¿no? Así que él continúa, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la fe de los pastores, capítulo 6. Hacer la paz, reflexiona allí. Oír bien. Tu palabra es como mina muy profunda, donde joyas ricas y escasas se esconden y en la profundidad abundan para todo el que va a buscarlas. Vaya, no temas. He aquí, haciendo referencia a la visita de los pastores allí. Capítulo 7, una espada en el alma, ¿no? Haciendo referencia al conflicto que el Señor Jesús causa entre la gente que no le sigue, ¿no? Y bueno, continúa allí desarrollando de manera magistral, de manera reflexiva, porque Navidad fue una realidad. Capítulo 8, la doctrina de la Navidad, ¿no? Hablando allí de esos pasajes que usamos para Navidad, esos pasajes comunes de Lucas, de Mateo, etcétera. La comunión con Dios es posible. Esa es la verdadera esencia de la Navidad. No el árbol, algunos por ahí tomando un texto fuera de contexto, desgarrándolo, un texto de Jeremías, haciendo referencia a que Dios prohibió el árbol. Esa es otra cosa. Esto tiene que ver con la idolatría. No idolatramos los libros, no idolatramos el árbol, no idolatramos la corbata. Y hay tantas acusaciones paganas al cristianismo. Y bueno, pulverizando mitos de Huber Valverde, la Navidad, origen, significado y textos. Y voy a ver si puedo colocar aquí la trilogía. Allí lo tenemos. La Navidad oculta de Timothy Keller. Allí están. ¿Ok? En todos esos mitos, la gente no se pone a pensar, bueno, ¿sabe usted de dónde viene el origen del cumpleaños? El anillo de matrimonio, el uso de la bufanda, el uso de una corbata, montones de celebraciones que tenemos, prácticas, tradiciones, y las acusaciones las escuchamos es para Cristo, para el nacimiento de Cristo. Que podamos celebrar la Navidad con una reflexión histórico, bíblica, teológica. Y como vamos a necesitar ayudas y herramientas, pues aquí dejamos esta cápsula navideña, pulverizando mitos, a ver, de Huber Valverde, la Navidad, origen, significado y texto, del historiador, el doctor Justo González, y la Navidad oculta por Timothy Keller, ¿ok? Por más de 30 años, ¿no? Fue pastor en la ciudad de Nueva York, el hermano
Keller, ¿no? Una notita más del libro de Keller. En este sorprendente relato de la historia de Navidad, Tim Keller revela cómo al concentrarnos en los personajes de los relatos del nacimiento de Jesús, emerge una historia de gracia, llena de color, que asombra y vivifica. Cristo vino al mundo en Navidad a salvarnos, a salvar a la humanidad pecadora. Llamará su nombre Jesús, Yeshua en hebreo. Llamará su nombre Jesus en inglés, etcétera, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que queremos dar estas cápsulas con ustedes, con vosotros. Compártalas con otros. Gracias a Brockman y Holman y Español y al hermano Timothy Keller por la Navidad oculta, la sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo. Precios muy económicos, no se va a arruinar por comprar estos libros. La Navidad, origen, significado y textos de don Justo González por editorial Mundo Hispano. Allí lo tienen, muy económico también. Y Pulverizando mitos, cristianismo versus secularismo por Ubel Verde. Y esta es una edición, un material que él produjo de manera independiente, ¿no? Entre los tres, no son muy extensos, fácil lectura, fácil contenido, buena letra, buena bibliografía, precios económicos, edificante. Y que cuando vayamos a la palabra de Dios, realmente podamos regocijarnos, como lo hizo María, como lo hizo José, como lo hicieron los ángeles, como lo hicieron los pastores, y podamos celebrar maravilloso acto de gracia, de amor, de favor, de misericordia de Dios, que Él se hizo hombre, se encarnó. Las personas dicen, Dios nació. No, Dios no nació. Es Dios, era Dios, siempre ha sido Dios, siempre será. Dios no nació. Dios se encarnó. Dios se hizo carne. Dios ya era antes de ser en carne. Él se encarnó en Cristo, que es Dios. No es un Dios distinto, es el mismo Dios. Se encarnó para salvarnos de nuestro pecado. Feliz Navidad para todos. Bendiciones en Cristo el Señor y hasta otra cápsula de teología. Bendiciones.